Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Recordemos que estamos leyendo en la misa, en la primera lectura, el libro de Samuel, comenzando el día de ayer, porque el lunes había sido el bautismo del Señor. Y comenzamos a estudiar, a meditar sobre la vida de este gran profeta, que comenzó como un regalazo de Dios para sus papás Ana y Elcaná, que llevaban años casados y no habían podido tener descendencia. Y ella va al templo de Dios a desahogarse con él en oración, y se puso a orar con amargura, con muchas lágrimas, y le dijo: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Y le dice: si me das un hijo varón, voy a ofrecértelo para que se quede a tu servicio. Y se fue muy consolada, porque se había desahogado con el Señor, y había hablado con él, y había puestose en sus manos. Y efectivamente el Señor le concedió a ella y a Elcaná, su marido, un hijo. De tal forma que ella, para cumplir su promesa, lo presentó al Señor, al pequeño Samuel, y después de algunos años, todavía pequeño, lo dejó como había prometido al servicio de Dios en el templo, bajo la autoridad de Elí. Y aquí me quería detener un poquito antes de entrar en el tema que el Espíritu Santo nos quiere hacer reflexionar con la lectura del día de hoy, que es la continuación. Como Ana ejemplarmente dice: Señor, si me concedes un hijo, te lo consagro a ti. ¿Qué falta nos hace esto en nuestras familias, y especialmente, obviamente, en las familias cristianas? Señor, los hijos son un don tuyo, y nos los das no como nuestra propiedad, sino como un verdadero regalo que te tenemos que devolver. Tú nos los prestas por un tiempo para que nosotros eventualmente los soltemos ya encaminado hacia ti, de tal forma que lo regresemos como un buen cristiano que pueda estar al servicio tuyo. Eso sería lo ideal. Pero cuántas mamás y cuántos papás, al desear un hijo, en lo último que piensan es en el hijo como don de Dios. Y peor aún, cuando piensan que es algo a lo cual tienen derecho. Tengo derecho a tener un hijo. ¿Cuántos hijos que se buscan como un derecho, como una posesión en el fondo, después acaban mal y defraudan incluso a sus padres, porque sus padres lo tuvieron no como un don por haber estado abiertos a la vida, sino como algo que ellos querían para sí, como tener una mascota, ¿verdad? Yo quiero un perro para que me sirva, ¿no? Para que me haga un servicio, para que me acompañe, para que me proteja de los ladrones. Pero los hijos nunca deben de ser buscados como un derecho o como algo para servirme a mí, sino recibidos como un don de Dios que a Dios tienen que retornar. Y efectivamente fue retornado, decíamos, el pequeño Samuel al templo. Y en el templo aprendió a amar a Dios, aunque todavía pues no lo trataba. Ciertamente Elí y los hijos de Elí pues no le ayudaban, porque no llevaban una vida ordenada. Se sabe, aparecen Elí más o menos sí, pero los hijos sobre todo pues no,
que al final acaba todo mal con los hijos de Eli porque abusaban de su situación. Bueno, el caso es que Samuel de repente una noche escucha que alguien lo llama. Alguien lo llama. Y le dice: Samuel, Samuel. El Señor llamó a Samuel, dice la lectura del día de hoy, y éste respondió: aquí estoy. Pero pensó que el que lo llamaba era Elí, el sacerdote que estaba al cuidado del templo. Y le dice: aquí estoy, ¿para qué me quieres? Lo despierta en la noche. Y Elí le dice: pues no, yo no te llamé. Y lo mismo una segunda vez y una tercera vez de nuevo, hasta que Elí comprendió que el que llamaba al joven Samuel era nada más ni nada menos que Dios. Y lo orienta, le dice: ve a acostarte de nuevo, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así sucedió. Escuchó de nuevo Samuel el llamado de Dios: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y empezó a ser profeta, porque el profeta es el que escucha a Dios y habla en nombre de Dios a los hombres. Es el que, sí, habla en nombre de Dios para manifestar los planes de Dios para la humanidad en un momento concreto, o para algunas personas en un momento concreto de la historia. El profeta denuncia ciertamente, como Juan hizo con Herodes, cuando denunció que vivía en adulterio, pero también anuncia la salvación. Ya le tocó, en nombre de Dios, eso ya lo veremos más adelante, elegir a Saúl y luego elegir a David como reyes de Israel. Pero bueno, lo que yo quería subrayar ahora como segunda idea, la primera era sobre la paternidad y la maternidad sobre los hijos. Y en consecuencia, cuando uno ve al hijo como un don de Dios que a Dios tiene que volver, y uno educa a los hijos en la medida de lo posible, también está por supuesto la libertad de los hijos, que a veces no permite que los papás eduquen como quisieran, ¿no? Como consecuencia de haber educado al hijo a sentirse como don de Dios, y que empieza a pensar en sí como don de Dios para los demás, viene la pregunta sobre la vocación, es decir, sobre la llamada. Porque Dios tiene pensada desde la eternidad una llamada para cada uno de nosotros. Todos tenemos una vocación, es decir, un camino que nuestro Señor ha dispuesto para que podamos hacer su obra aquí en el mundo y llegar después plenamente, llegar a la plenitud del cielo. ¿No? Nuestro camino de santificación, que es la concreción del camino bautismal que todos tenemos, por haber sido llamados por el sacramento del bautismo a estar unidos a Dios. Pero esa vocación universal a la santidad se concreta, como sabemos, en las vocaciones, en los llamados que bien conocemos, ¿no? Algunos son llamados al matrimonio, otros son llamados al celibato apostólico, otros son llamados a renunciar a todos los bienes de la tierra por la gloria de Dios, otros somos llamados para el sacerdocio ministerial, dependen como diocesanos, religiosos. Pero no podemos, o es muy difícil, o es más difícil, vamos a decirlo así, contestar positivamente a la vocación específica que Dios nos ha dado, si en nuestras casas no nos ha enseñado a estar como Elí enseñó a Samuel, no nos ha enseñado a responder, a escuchar y a responder a Dios. ¿Cuántos papás católicos e incluso de misa, por decir que viven una vida sacramental y que se confiesan, cuando se les plantea la posibilidad de que un hijo, una hija se vayan a una vocación específica, por ejemplo al sacerdocio, al celibato apostólico, a la vida religiosa, se ponen mal? ¿Cuántos papás no reaccionan bien?
porque ven a los hijos, ¿no?, quizá como eternos infantes, o porque no son lo suficientemente católicos y amantes de Dios como para entender que una vocación a ese tipo de vida es una alta llamada a la santidad y a la alegría. E incluso dicen, no, es que vas a echar a perder tu vida. ¿Cuántos papás no enseñan tampoco también, para no dejar de lado esa vocación tan importante, al matrimonio? Educar para el matrimonio también es importante, que por lo demás es la vocación más universal, y yo diría para la cual en principio todos tenemos o tendríamos que tener una cierta atracción, ¿no?, porque la vocación natural es al matrimonio, pero luego viene la vocación sobrenatural, ¿no?, como las que hemos mencionado. Entonces, papás, como Ana, entreguen a sus hijos a Dios desde el principio. Señor, que sea para ti, que yo le enseñe a seguir tu voluntad, que le enseñe a responder positivamente a lo que entienda que tú le dices, que le enseñe a escucharte. Y como Elí enseñar a los hijos, Elí enseñó a su discípulo Samuel, que enseñemos a los hijos y a las personas a escuchar también y a poder decir su propio sí al llamado que Dios les da, y lo hagan con alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.